periférico, ¿correcto? Sistema nervioso central y periférico. Cuando hablamos de sistema nervioso central, nos vamos a enfocar en todo lo que es el encéfalo con la médula espinal, ¿sí? Pero en este caso, y en el periférico, es netamente todos los nervios craneales y los nervios raquídeos. Y es por eso que yo ya la próxima semana les voy a indicar ya anticipadamente cuál va a ser el proyecto de este bimestre, ¿no? Bueno, como decía entonces, el tema a tratar el día de hoy, la próxima semana, que es tema nervioso, central y periférico, es, digamos así, aquel sistema que controla todo lo que sucede en nuestro cuerpo. Por ejemplo, las emociones son controladas por las hormonas, dadas por las glándulas. Y estas glándulas son controladas por la glándula maestra, que es la hipófisis. La hipófisis depende del hipotálamo, y el hipotálamo es controlado por el cerebro. O sea, en pocas palabras, todas las emociones que son estimuladas por las hormonas son controladas por el sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso se encarga prácticamente del funcionamiento de todos los órganos y glándulas de tu cuerpo, en general, ya sea endocrino, ya sea excretor, respiratorio, todo depende de las células nerviosas. Ya, por ejemplo, en el tema respiratorio nosotros vimos los órganos respiratorios. Y cuando hablamos de las fosas nasales, hablamos de la pituitaria amarilla y de la pituitaria roja, ¿no? Y dijimos que en la pituitaria amarilla habían terminaciones nerviosas del nervio olfatorio. Es decir, para que tú puedas sentir los olores, depende de qué cosa, del nervio olfatorio. Y este nervio olfatorio, ¿de dónde se irriga? De la base del cerebro. Entonces, como te voy a repetir, todo lo que pasa en tu cuerpo, todo es controlado por, en este caso, por el cerebro en general. Claro, el cerebro tiene órganos asociados a él que le ayudan en controlar todo lo que pasa en nuestro organismo. Entonces, hoy veremos con que en su momento el tema de sistema nervioso, bueno, básicamente, sistema nervioso central, ¿no? El que estamos colocando en pantalla en este momento. Al final, cualquier pregunta, me lo hacen saber. Bueno, con referencia a este tema, vamos primero a recordar brevemente, ¿no? Que dije en su momento, ¿no? La actividad de hacer ejercicio, de correr, de comer, de pensar, todo es controlado por el sistema nervioso en general. Vemos ahí rápidamente, recordamos, ¿sí? El tejido nervioso y recordamos pues ahí las neuronas, ¿no? Que son las células funcionales de este sistema, ¿no? Las neuronas. Ahora, las neuronas presentan ciertas zonas importantes, ¿no? Toda la parte donde veo estrellada sería el somo cuerpo, y toda la parte que parece una colita de forma alargada es el axón, ¿no? Y las zonas terminales de ese axón son los botones terminales o botones sinápticos, ¿no? Cualquiera es correcto. En el axón encontramos las llamadas vainas de mielina, ¿no? Todas estas son las amarillentas en la vaina de mielina. Y entre vaina y vaina de mielina encontramos los nódulos o los nodos de Ranvier. Dentro de la vaina de mielina se encuentra la mielina, que es una sustancia electroaislante, ¿no? Va a impedir que la electricidad que pase por tus neuronas en el momento de la sinapsis, bueno, perdón, en el momento de la conducción eléctrica, no pueda escaparse de electricidad de esta zona. Al haber una descarga eléctrica, entonces esa mielina va a aislar, ¿no? Y además la mielina va a permitir que la conducción eléctrica sea más rápida. A menor cantidad de mielina, la conducción eléctrica es justamente más lenta. Bueno, vemos aquí rápidamente los tipos de neuronas unipolares, bipolares, multipolares, ¿no? Según la cantidad de axones que presenta. Luego está la neuroglía, las cuales son, pues, son células nerviosas, ¿sí? Ojo, no son neuronas, ¿sí? Son células que se encargan de brindar soporte a las neuronas. Por ejemplo, aquí están las células de Schwann y las células satélite, ¿no? Las células de Schwann y satélite, ambas forman parte del sistema nervioso periférico, ¿correcto? Y, por ejemplo, la célula de Schwann se encarga de elaborar la vaina mielina, ¿no? De los axones de las neuronas. Las células satélites, ¿sí? Son células que se encargan básicamente de función defensiva, son parte del sistema inmunitario del sistema nervioso. También están pues las neuroglías que forman parte del sistema nervioso central, ¿no? Por ejemplo, el astrocito, que es una célula estrellada que se encarga de brindar alimento o nutrientes a las neuronas, los oligodendrocitos que elaboran la mielina, la microglía, que es una célula defensiva, ¿sí? Es un
macrófago, la célula ependimaria, que se encarga de viajar por el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y va a tapizar o cubrir todas las cavidades, en este caso de los órganos nerviosos. Yendo ya al sistema nervioso, como dije hace un momento, vamos a subdividirlo en dos, ¿no? El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Este nervio central, que es nuestra materia de estudio del día de hoy, veremos hoy todo lo referente al encéfalo y a la médula espinal. Y si hablamos del encéfalo, lógicamente hablamos del cerebro, cerebelo y el tronco cerebral, o también llamado tronco encefálico, conformado por tres componentes, ¿no? Que es el mesencéfalo, el puente varolio y el bulbo raquídeo. Y bueno, propiamente la médula espinal, que se encuentra dentro de la columna vertebral, ¿no? Que es la estructura ósea que lo protege. Y el encéfalo es protegido por el cráneo, ¿no? La cavidad craneal. Este nervio periférico, que ya es materia de estudio de una próxima clase, formado por el nervio somático, el cual conforma los nervios craneales, que son 12 pares de nervios craneales, y los 31 pares de nervios raquídeos. Los nervios craneales se inervan de la base del cerebro, y los nervios raquídeos son inervados desde la médula espinal. El sistema nervioso autónomo está formado por el simpático y parasimpático, que son sistemas nerviosos completamente opuestos, ¿no? Si uno dilata la pupila, el otro contrae la pupila. Bueno, eso veremos en una próxima clase. Y el sistema nervioso autónomo entérico, que ya lo hablamos en un tema pasado en aparato digestivo, que dijimos que es el sistema nervioso netamente que controla todas las funciones digestivas, ¿no? Sistema nervioso central se subdivide en dos, ya hemos mencionado, encéfalo médula espinal, el encéfalo en cerebro, cerebelo y tronco encefálico o tronco cerebral. Y ese tronco se divide en mesencéfalo, puente varolio, o también llamado protuberancia anular, es lo mismo, y el bulbo raquídeo. Vemos en la imagen entonces la distribución del sistema nervioso central, ¿no? En la zona superior, el encéfalo, que está dentro del cráneo, y en la zona media inferior, vemos ahí toda la médula espinal dentro de la columna vertebral. Vamos ahora primero, antes de comenzar a hablar acerca del cerebro, hablaremos del líquido cefalorraquídeo, conocido como el LCR, ¿no? Este líquido se encuentra circulante dentro de la cavidad craneana. Si ustedes ven en la imagen, toda la parte que es medio celeste, medio brillante, perdón, azul, un azul brillante, ¿ya? Todo este azul brillante es el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Este líquido, ¿qué permite? Primero, mantener flotante el encéfalo. Claro, ten en cuenta que la masa encefálica no entra en contacto directo con el hueso que del cráneo. Vemos todo este líquido cefalorraquídeo que es como un amortiguador, ¿no? Es un amortiguador dentro del cráneo. Por eso cuando se golpea en la cabeza, golpeas el hueso, no se golpea directamente la masa encefálica. Tengo que la masa encefálica es como gelatina, ¿no? Literalmente es gelatina, es gelatinoso y blando. Un golpe directo que podría provocar que se reviente en pedazos. Entonces, el líquido cefalorraquídeo se encuentra entre la parte ósea, que es el cráneo, y la masa encefálica para que amortigüe las caídas, bueno, en este caso amortigüe los golpes, ¿no? Y el daño no sea directo a la masa encefálica. Cuando los traumatismos ya son muy severos, ¿no? Pues cae del tercer piso, ya son más graves, pues ahí sí es un poco riesgoso, porque podría la persona sufrir una lesión, ¿no? Cerebral, una lesión en el cerebelo, etcétera, ¿no? Dependiendo del daño, ¿no? Pero una caída normal, bueno, una caída de tu cama o un golpe directo, no te podría provocar un daño grave, ¿no? Porque es amortiguado por el LCR. Pero ya en traumatismos severos ya es diferente. Otra función del líquido cefalorraquídeo, sirve de vehículo para transportar los nutrientes al cerebro y eliminar los desechos, ¿no? Digamos que esta zona es como si fuese, entre comillas, no digo que es igual, entre comillas, es la sangre del cerebro. Claro, por ese líquido van a viajar todos los nutrientes y también los desechos, ¿no? Eliminados por el cerebro. Fluye entre el cráneo y la médula espinal para compensar los cambios en el volumen de sangre intracraneal, manteniendo una presión constante. Es decir, que ese líquido cefalorraquídeo viaja entre toda la zona del sistema nervioso central, ¿no? Bueno,
Luego de esto, vemos las capas que protegen a la masa encefálica. Vemos ahí, viendo de una zona externa hasta una zona interna, lo más externo, ¿cuál es? Pues la piel, ¿no? Es el llamado cuero cabelludo, ¿no? La parte externa, la piel. Ahí están las pilosidades, que son, pues, el cabello. Debajo de la piel, que es esa parte amarillenta, que vamos a encontrar la aponeurosis. Debajo de la aponeurosis está el periósteo, luego viene el hueso, que es el cráneo, luego está la meninges, conformada por tres zonas, la dura madre, el aracnoides y la pía madre, y luego recién está la masa encefálica. Mira cuántas capas, ¿sí? Cuántas capas están rodeando externamente a la masa encefálica. Pues son varias capas, ¿verdad? ¿Y por qué tantas capas? Porque obviamente la idea es que la masa encefálica, ante un traumatismo, sufra el menor daño posible. Es el objetivo, que sufra el menor daño posible. Entonces, de esta forma, está completamente protegido la masa encefálica. Como ya dijimos, el cráneo protege a toda la masa, en este caso protege a toda la parte encefálica, y la columna vertebral pues protege a la médula espinal, ¿no? Vamos a ver aquí un momento, no sé si es que se visualizan bien acá. A ver, veamos. Masa cerebral, a ver. Vamos a ver solamente encéfalo, ¿ya? Solamente encéfalo. A ver. Ya. Sí, se visualiza más o menos. Ya. Bueno, aquí se ve la parte encefálica, ¿ya? Aunque acá hay una transparencia. Claro, la transparencia es la piel, ¿no? En la piel y la parte ósea. Vamos a ver. Ya, sí está. Mira, si ustedes ven hacia grosso modo nada más, usted se percata, mira, cómo en este caso, como del cerebro, en la parte inferior, todas estas rayas amarillentas que ven, estas líneas amarillas, que parecen, pues, en este caso, un garabato, son todos los nervios, miren. Toda la parte amarilla que ven es todos los nervios que se originan de, ¿qué cosa? Del cerebro, mira, de la base del cerebro, ¿no? Mira, todo esto, y si la vamos un poco más grande, todos son nervios por donde viajan. Viajan por todo nuestro cuerpo, ¿no? O sea, son como pequeños cables que están viajando por nuestro cuerpo. Si vamos a la masa cerebral, vamos acá. Bueno, aquí no se observa realmente. Bueno, aquí obviamente la parte transparente, bueno, aquí no se observa obviamente la meninges, ni aponeurosis, periósteo y hueso, porque acá vamos de forma transparente. Pero lo que queremos observar aquí, ¿sí? Vamos a ver aquí, vamos a ver la parte del cerebro, que vamos a ver un momento, a ver. Ya, vamos a regresar después vamos a continuar. Sustancia gris, sustancia blanca. Existen dos sustancias en el cerebro. Si ustedes se han percatado, si en un momento han realizado una disección o la apertura o han visto de repente en video la disección de un cerebro, un bovino, por ejemplo, ¿no? Pues que sea de una vaca, un toro, por ejemplo, ¿no? O de un cerdo, tal vez. Van a ver ustedes que es semejante al cerebro humano. Es un poco más grande porque el animal tiene mayor tamaño que el ser humano. Pero si se hace un corte, se realiza pues un corte, en este caso, a ver, ¿qué corte sería aquí en este caso? Bueno, un corte, este es corte coronal o frontal. Coronal se dice porque se divide a un órgano en zona anterior y zona posterior, pues corte coronal, ¿ya? Se realiza un corte coronal o frontal y luego se está observando de esta porción, ¿sí? Zonas oscuras y zonas claras. La zona oscura y la llamada sustancia gris, que es aquella que se encuentra en la parte más externa del cerebro. Como ustedes ven, están cerca de las circunvoluciones. Circunvoluciones son estas formas medio arqueadas, como gusanos, esas líneas, llaman circunvoluciones. Y la sustancia blanca se encuentra en la zona más interna de la masa cerebral. Ya por fuera, sustancia gris, y por dentro, la sustancia blanca. Con respecto al encéfalo, vamos a ver que pesa aproximadamente 1,5 kilos, ¿ya? Aproximadamente. Y veremos primero entonces lo que es las regiones del encéfalo. Vamos a ver el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. En la etapa embrionaria, cuando somos un embrión de un mes aproximadamente, 4 semanas, vemos
estas tres zonas, ¿no? Prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Y luego la médula espinal. Claro, en la etapa embrionaria, ¿no? Cuando aún está en pleno desarrollo, ¿no? Aún no se ha desarrollado aquí por completo la masa cerebral, bulbo raquídeo, aún no hay, ¿no? Solo hay estas tres zonas que conforman la masa encefálica. Veremos entonces que del prosencéfalo, o llamado encéfalo anterior, se va a originar el cerebro, ¿no? De ahí se origina el cerebro. Vemos que el cerebro se encarga de todo lo que es la percepción y elaboración de sensaciones conscientes. Para ello el cerebro se divide en dos zonas, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Externamente al cerebro encontramos la corteza cerebral, ¿no? La cual dijimos un momento, está conformada por circunvoluciones, que dije hace un momento que eran las rayitas que se encuentran en la masa cerebral. Además de ello, presentan cuatro lóbulos: lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital, ¿no? Vamos a ver aquí justamente en la masa, será acá en el cerebro nada más, solo cerebro, a ver, cerebro, acá está. Ya. Vamos a ver aquí, por ejemplo, los lóbulos, ¿no? Si vamos a la parte delantera, en la parte delantera se encuentra cosa el lóbulo frontal del cerebro, ¿correcto? Luego en la parte posterior, es decir, esta zona, se encuentra el lóbulo occipital, ¿no? En la altura de la nuca, lóbulo occipital. Luego, lateralmente, pero hacia arriba, mira, ojo, no te confundas, no está hacia abajo, hacia arriba, a esta zona, que encontramos el lóbulo parietal, ¿no? El parietal izquierdo y acá sale el parietal derecho, o sea, hay dos parietales, ¿no? Hay dos parietales. Y a la altura de tu oreja, más o menos, aquí, mira, a la altura de la oreja, ya aquí la oreja está el temporal, ¿no? Temporal izquierdo y aquí pues el temporal derecho. O sea, ¿cuántos lóbulos hay? 4 tipos de lóbulos, pero habrían en total, ¿cuántos? 6, ¿no? 2 temporales, ¿sí? 2 temporales, 2 parietales, un frontal, ¿sí? Un frontal y un occipital, ¿no? En general. Listo. Seguimos entonces. Vamos a ver que el cuerpo calloso va a unir las fibras nerviosas del cerebro, bueno, va a unir las fibras nerviosas con los dos hemisferios. Ahora vamos a avanzar aquí un poquito para ver eso. Acá está. Vemos aquí rápidamente los dos hemisferios, ¿no? Izquierdo y derecho. Vemos que el hemisferio derecho se encarga de, primero, del control de la mano izquierda. Ojo, es opuesto, ¿ah? No control de la mano derecha. Control de la mano izquierda. También el hemisferio derecho se encarga de la intuición, ¿no? La parte imaginativa, sentido artístico, sentido musical, la percepción tridimensional. O sea, toda la parte, en este caso, pues, artística, la parte imaginativa, se controla por el hemisferio derecho. Cosa opuesto sucede en el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo se encarga de la parte más, la parte matemática, la parte del razonamiento, la parte científica, la parte del lenguaje y también el control de la mano derecha. Se encarga el hemisferio izquierdo. Y hemos dicho que entre estos dos hemisferios se encuentra el cuerpo calloso, ¿no? Que está pues comunicando ambos hemisferios. Bueno, aparte de ello, vamos a avanzar aquí otra vez. Retrocedemos un poco. Un momento. Aquí. Segunda parte del prosencéfalo. Dijimos que estaba formado por el telencéfalo, que es el cerebro, y la segunda es el diencéfalo. Está formado por 3 regiones: el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo. Son 3 regiones. El tálamo se encarga de todo lo que es impulso de sensaciones y regula las emociones. El hipotálamo se encarga del control del sistema nervioso autónomo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el apetito, con la sed, con la temperatura corporal y también la regulación del sueño. Bueno, y este hipotálamo controla la hipófisis, ¿no? Que es la glándula maestra de todo el sistema endocrino. Y luego está el epitálamo, ¿ya? El cual, pues, en su zona interna se encuentra la glándula pineal, que es una glándula que se encuentra en el centro del cráneo, ¿ya? La glándula pineal. Es una glándula que usualmente durante el día no tiene mucha actividad. Esta glándula básicamente se activa cuando tú duermes. Cuando tú entras a dormir, esta glándula recién funciona, ¿sí? En la etapa del sueño recién funciona la glándula pineal. Bueno, vamos a encontrar
las zonas, bueno, en esta zona, en la zona encefálica, la zona de asociación sensorial y motora, ¿no? Se dice asociación porque va a recoger toda la información externa, ¿no? Las sensaciones externas que pasan en el cuerpo. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la capacidad de memoria, ¿no? Todo lo que observa y capta la vista es asociada y almacenada como información de memoria. El aprendizaje, ¿no? De ahí se habla justamente de la memoria a corto, largo y mediano plazo, ¿no? La zona sensorial, ¿sí? Y la zona motora, ambas van de la mano, son aquellas zonas que van a evocar, ¿no? Evocar una acción, ¿no? Mover el brazo, estirar la pierna, saltar, correr, etc. Ahora, aquí tenemos un caso especial de Phineas Gage, ¿no? ¿Qué pasó con Phineas Gage, no? Él tuvo es un caso donde sufrió un traumatismo y tuvo un cambio notorio en su personalidad y temperamento. Voy a hacer un corto video ahorita. Chicos, a ver, vamos a ver. ¿Está? Acá está. El mundo de la neurología y demás ciencias que estudian el cerebro humano es por lo más extenso y plagado de conocimiento, pero no siempre fue así. Relativamente, fue hace muy poco que la humanidad descubrió que cada parte del cerebro tiene funciones específicas. Y sin duda, este caso, que nació siendo un misterio y leyenda urbana, fue pilar en todas las investigaciones futuras. Así es, me refiero al caso de Phineas Gage, el hombre que cambió su personalidad y perdió sus emociones de la noche a la mañana, casi como si realmente hubiera sido suplantado. Sin más por el momento, disfruta de este mini documental. Corría el año de 1848, en una fría noche en la localidad de Cavendish en Vermont, Estados Unidos. Un grupo de trabajadores se encontraba construyendo una vía de ferrocarril, liderados por un capataz muy firme y disciplinado de 25 años, llamado Phineas Gage. De pronto, el joven líder realizó una actividad de rutina, que consistía en colocar explosivos en los huecos realizados por un taladro previamente y tapándolo después con grava y varillas de metal puestas estratégicamente. Al parecer, ese momento, regido por un error fatal, cambiaría su vida por el resto de sus días. Phineas olvidó echar grava antes de presionar el agujero con la varilla y en consecuencia se causó una pequeña explosión que lanzó el pedazo de hierro a toda velocidad hacia el hombre, atravesando de forma consecutiva su cráneo, cruzando desde la mejilla izquierda hasta su frente. A sorpresa de los demás trabajadores, los cuales, por cierto, ya pensaban lo peor, Gage recobró el conocimiento a los pocos minutos, llegando incluso por su propio pie al consultorio del médico del pueblo. Como era de esperarse, Phineas pasó un tiempo con hemorragias intensas, delirios y fiebres brutales. Pero a sorpresa de todos, el sujeto pudo recuperarse y volver a su vida tal y como de costumbre. Pero a pesar de lo que todos, incluso el médico, creían, el verdadero infierno estaba por comenzar. Justo el día que fue dado de alta, el hombre gastó todo su dinero en compras superficiales, algo inaudito viniendo de él, y al paso de los días, su fama de bonachón, responsable, bondadoso y amable pasó a ser a la de alguien obsceno, irritable, caprichoso e impaciente. Poco a poco, la familia y amistades del hombre comenzaron a distanciarse debido a lo difícil que era tratar con él, pues este incluso había renunciado a su empleo
para después conseguir otros trabajos, pero nunca volvió a tener uno estable y formal. Finalmente, se dedicó al movimiento circense, abandonándolo por una serie de ataques epilépticos que incluso fueron causantes de su muerte en 1861, 13 años después del accidente. Por muchos años, el caso de este hombre fue tratado como un misterio sin resolver, leyenda urbana e incluso un tópico relacionado a lo sobrenatural y paranormal. Pero afortunadamente, el día de hoy, historias como las de Gage se ven a diario y son tratables de cierta forma. Ahora bien, ¿qué le ocurrió a Gage? Verás, médicamente, el cerebro humano fue dividido en lóbulos basándose en el funcionamiento específico de las zonas que lo conforman, dando por resultado el lóbulo occipital de la vista, parietales del lenguaje, temporal de la memoria, percepción y coordinación, y frontal de la personalidad, razonamiento y emociones, entre otras funciones. Este lóbulo, el frontal, fue el que Phineas se dañó en el accidente, y aunque no falleció y a simple vista pudo tener una vida normal, realmente tuvo daño cerebral severo. Phineas Gage perdió la habilidad para planificar y corregir su conducta y los efectos adversos que ésta podría causar, pues paralelamente había perdido también la capacidad para resolver sus problemas. Este es un caso verdaderamente triste, pues prácticamente la capacidad para sentir le fue arrebatada brutalmente, y aunque en tal día incluso se le tachó como un caso de posesión, el día de hoy sabemos que este hombre fue meramente una víctima, la víctima más grande de este caso, por cierto. Si este video fue de tu agrado, me ayudarías muy responsable. Chicos, bueno, seguimos entonces. Vamos a continuar entonces. He visto entonces un caso especial, ¿no? Un caso especial de este hombre que sufrió pues un daño cerebral, ¿no? Que aparentemente era normal, o sea, no le afectó los primeros días, pero fue un daño severo, ¿no? Vemos entonces que en este caso tuvo la lesión en la zona frontal, ¿no? Que se encarga de las emociones y del razonamiento, ¿no? En la parte posterior, que es el occipital, se encarga básicamente de la visión, del olfato, más o menos, ¿no? Entonces, ese daño pues fue irreversible, ¿no? Fue irreversible en ese momento, ¿no? Por eso tuvo un cambio de personalidad, ¿no? Parecía otra persona. Luego veremos la parte del encéfalo medio, el mesencéfalo. Ya vimos la parte encéfalo anterior, ahora la parte media o mesencéfalo. Aquí encontramos el acueducto de Silvio o la cisura de Silvio, ¿ya? Es esta zona, vamos a ver que el líquido cefalorraquídeo se encuentra en gran cantidad. Vamos a encontrar aquí también los tubérculos cuadrigéminos, que se encargan del control de las sensaciones del sentido de la vista y también de la audición, ¿no? Vista y audición. Toda la parte del mesencéfalo. En la parte posterior, que es el romboencéfalo, se divide en dos zonas. El metencéfalo, donde se encuentra pues, el cerebro y la protuberancia anular, y el mielencéfalo, conformado por bulbo raquídeo. Si bien ustedes recuerdan, lo dije al inicio en la clasificación del sistema nervioso central, cerebelo, perdón, protuberancia anular, bulbo raquídeo, ¿sí? Estos dos eran parte del tallo encefálico, ¿verdad? La protuberancia anular y el bulbo raquídeo. Bueno, ahora, ya hemos hablado hace un momento acerca del cerebro. Nos faltó mencionar acerca de la función de cada lóbulo, ¿verdad? Vimos que habían 6 lóbulos, bueno, 4 tipos de lóbulos, pero habían 2 temporales, 2 parietales. Vemos que el frontal, como vimos en el video, se encarga del razonamiento, se encarga del comportamiento social y sexual de la persona. Es un daño en esa zona que podría provocar, pues, una alteración de la personalidad. Podría haber un problema, ¿qué cosa? De análisis, ¿no? Es decir, una persona era muy razonativa, es decir, podía, pues, resolver problemas, conflictos rápidamente, una lesión en el lóbulo frontal grave que podría provocar que no lo haga, ¿no? También podría tener problemas en el movimiento. El lóbulo temporal se encarga de la memoria, ya sea a corto o largo plazo. Una lesión en el lóbulo temporal, por eso siempre se dice, ¿no? Que justo está a la altura de la 100, el lóbulo temporal, que podría provocar
porque la persona pierde la capacidad de la memoria. O sea, no, ahora, depende del daño, pues puede perder largo o corto plazo, ¿no? Cambio en las emociones, dificultad en el lenguaje, ¿no? Porque se encarga del lenguaje. El lóbulo parietal se encarga de la parte de percepción sensorial y de la manipulación. Y el occipital de todo lo que es la parte visual. El cerebelo, también llamado el pequeño cerebro, que se encuentra en la región posterior, por debajo del cerebro, pesa 150 gramos y este va a integrar los 5 sentidos más importantes de nuestro cuerpo. ¿Y por qué? Se dice que en esta zona se encuentra el centro de la coordinación, es decir, el equilibrio corporal. Un golpe en esa zona que podría provocar a la persona que se caiga, por ejemplo, ¿no? Porque pierde la capacidad del equilibrio, ¿no? Esta zona es importante por eso. En el tronco cefálico hablamos del mesencéfalo, la protuberancia anular y el bulbo raquídeo. Ahora veamos la función de cada uno de estos tres. El mesencéfalo se encuentra, es un centro de reflejo, o llamado de los ojos, de la cabeza, el cuello, que son movimientos automáticos que se realizan. La protuberancia anular se encarga de la frecuencia respiratoria. El bulbo raquídeo de la frecuencia cardíaca, también parte de la frecuencia respiratoria, pero más de la frecuencia cardíaca, el vómito, estornudo y la producción de la saliva, ¿no? Son las funciones del bulbo raquídeo. Ya terminando, veremos la parte de la médula espinal, ¿sí? Esa zona que se encuentra dentro de la columna vertebral, donde mide cerca de 44 centímetros. Vamos a observar que se subdivide en cervical, torácico, lumbar y sacrocoxígeo, ¿no? Son las 4 zonas de la médula espinal, ¿no? Vamos a ver que la médula espinal se encarga de la retransmisión de mensajes. Es decir, los mensajes son elaborados por el cerebro, los cuales viajan hacia la médula espinal, y la médula espinal, mediante nervios eferentes, va a llevar a cabo la acción de la información enviada por el cerebro. También se encarga de retransmitir los mensajes captados a través de receptores sensoriales. Es decir, todos los mensajes que se encuentran en los nervios van a ser captados por la médula espinal, ¿no? Y obviamente es el centro del acto reflejo, ¿no? Centro del acto reflejo. Por ejemplo, ¿no? El golpe en una pierna y levantes la otra pierna. Esa información no llega al cerebro, sino llega a la médula espinal y la médula espinal emite, en este caso, la respuesta. Pero esa información no llega al cerebro, ¿no? No se almacena en la memoria. Bueno, chicos, hasta ahí entonces es el estudio del día de hoy con referencia a sistema nervioso